¿Alguna vez has sentido esa sacudida interior, esa inquietud que amenaza con desmoronar lo que dabas por sentado? Si estás viendo esto desde tu celular, no olvides hypar, porque cada interacción cuenta para que este mensaje alcance a más personas que, como tú, buscan descubrir la verdad oculta tras las certezas impuestas. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre la fe no es más que un vasto entramado de convenciones y presiones diseñadas para moldear tu mente. ¿Te has preguntado desde qué país nos miras y qué hora es allá, justo en este instante? Esa simple acción de compartir tu ubicación y tu horario no es trivial. Refuerza la comunidad de pensadores críticos que buscan desentrañar la esencia del control mental bajo la apariencia de creencia. Comparte este video con un amigo que creas que necesita aprender la verdadera realidad. Juntos podrán explorar cómo, siglos atrás, Baruch Spinoza ya intuyó los mecanismos que hoy se extienden más allá de la religión, hacia ideologías, medios de comunicación y hasta algoritmos digitales. La historia que te voy a narrar exige una inmersión profunda en un momento histórico tan complejo como fascinante. No se trata de enumerar hechos aislados, sino de sumergirse en la trama vital de un filósofo que vivió en un tiempo de convulsiones religiosas y políticas, un hombre expulsado de su propia comunidad por atreverse a cuestionar lo que otros aceptaban sin titubear. Desde su nacimiento en una familia de exconversos en Ámsterdam hasta su radical reinterpretación de Dios como naturaleza, Spinoza trazó un camino en el que razón y libertad mental se entrelazan para exponer la fe ciega como un poderoso instrumento de control. Este relato no usará encabezados ni dividirá la historia en simples capítulos. Más bien, fluirá como un río caudaloso que arrastra ideas, contextos y reflexiones, invitándote a sumergirte sin barreras. El entorno en el que Spinoza surgió fue un hervidero de contradicciones. En la República de las Provincias Unidas, Ámsterdam era un crisol de culturas, un refugio de relativa tolerancia, pero también un escenario donde tensiones religiosas y políticas bullían bajo la superficie. La comunidad judía sefardí, compuesta de exconversos y descendientes de refugiados lusos, vivía marcada por la memoria de persecuciones y la necesidad de proteger identidades. Imagina las calles empedradas, las sinagogas iluminadas a la luz de lámparas de aceite, la cautela con la que se compartían ideas que desafiaban dogmas heredados. En ese contexto, un joven comenzaba a cuestionar con inquietud: ¿por qué aceptar sin cuestionar los textos que se transmitían como verdades incuestionables? ¿Cuál era el propósito de rituales que infundían miedo y obediencia antes que comprensión? La semilla de la duda germinaba en su interior, impulsada tanto por lecturas de Descartes como por conversaciones clandestinas con libres pensadores. Aquel hombre, cuyo nombre pronunciaremos con reverencia y asombro, no buscaba destruir por el mero placer de la provocación, sino liberar la mente de las ataduras invisibles que atan voluntades. Su expulsión de la comunidad judía no fue meramente un castigo religioso. Simbolizó la ruptura con la obediencia mecánica, la afirmación de una autonomía que se sostuvo a costa de aislamientos y reproches. Reflexiona. ¿Alguna vez has sentido el rechazo de tu entorno al exponer una duda incómoda? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para defender tu libertad de cuestionar lo que la tradición dicta? Spinoza vivió esa tensión. Él, criado en una familia que recordaba con dolor la conversión forzada, se encontró un día señalando la fragilidad de las interpretaciones literales de textos sagrados, advirtiendo que si se leían sin contexto histórico y racionalidad crítica, podían convertirse en cadenas invisibles que controlan el pensamiento colectivo. Dentro de ese tejido, la imaginación desempeñaba un papel crucial. Para Spinoza, la superstición nacía de la imaginación desbocada, aquella capacidad de invocar temores o esperanzas más allá de lo comprobable, alimentada por la búsqueda de seguridad ante lo desconocido. Pregúntate, ¿qué miedos has incubado en tu mente cuando enfrentas lo inexplicable?
¿Cuántas veces la incertidumbre ha sido calmada con narrativas que prometen respuestas definitivas y, en el proceso, condicionan tu forma de actuar y de sentir? En la Ámsterdam del siglo XVII, esa imaginación se reflejaba en predicciones apocalípticas, en la autoridad suprema de intérpretes de la ley divina y en la vigilancia comunitaria sobre los herejes potenciales. Spinoza observó que esa dinámica no solo reforzaba el poder de las instituciones religiosas, sino que moldeaba los comportamientos cotidianos, la obligación de cumplir rituales, la censura de preguntas incómodas, la inculcación de culpa ante el más mínimo desvío. Pero su desafío no se limitó a la crítica desde la periferia, fue más allá, replanteando la noción misma de Dios. Al proponer la identificación de Dios con la naturaleza, con esa totalidad que no posee voluntad consciente ni designio punitivo, desarmó la idea de un Dios antropomórfico que recompensa o castiga. Esto implicaba implícitamente que las promesas de salvación o los temores de condena eterna carecían de fundamento en una divinidad racional. Piensa, si la idea de un ser supremo al que temer o complacer se derrumba, ¿qué fundamentos quedan para la obediencia basada en recompensas post-mortem? ¿Cómo se reconfigura tu sentido de lo moral y de la trascendencia cuando la divinidad se revela como el orden inmanente de la existencia, sin caprichos ni favoritismos? Esta propuesta sacudió los cimientos de la fe acrítica. Sin un Dios que vigila y juzga, la responsabilidad recae en la propia razón y en la búsqueda de una vida guiada por el conocimiento de las causas. La radicalidad de esa visión no estuvo exenta de resistencias. Las autoridades religiosas y políticas, sensibles a cualquier amenaza que socavara su legitimidad, veían en la libertad de pensamiento un riesgo para el orden establecido. Spinoza, consciente de ello, defendió que la estabilidad social no se fortalece con la represión de ideas, sino con la coexistencia de visiones diversas, siempre que no resulten en violencia directa. Reflexiona, ¿has notado cómo algunas voces en tu entorno rechazan toda disidencia argumentando que divide o debilita la comunidad? ¿Qué efecto tiene en tu propia disposición a cuestionar cuando se advierte que la crítica es peligrosa para la cohesión? Spinoza argumentó que la verdadera paz surge cuando cada individuo razona libremente y acepta someterse a leyes civiles basadas en la razón compartida, no en dogmas incuestionables. Ahora bien, aunque su obra se centró en el análisis de textos bíblicos y en el replanteo de la divinidad, las implicaciones políticas y sociales de sus ideas resuenan con fuerza hoy. Si proyectamos su mirada sobre nuestros tiempos, vemos que los medios masivos y las redes sociales ejercen un control mental sofisticado. Apelan a emociones básicas, refuerzan sesgos de confirmación y explotan algoritmos diseñados para mantener la atención cautiva. ¿Te has detenido a examinar cómo ciertos mensajes se dirigen a tus miedos más íntimos o a tus deseos de pertenencia? ¿Te das cuenta de que, al igual que en la prédica religiosa del siglo XVII, hoy se usan promesas de identidad o estatus para moldear comportamientos? Lo que Spinoza identificó como superstición puede manifestarse ahora en campañas publicitarias o en teorías conspirativas que se presentan con autoridad aparente, sin que medie un análisis racional profundo. Esa continuidad del control mental bajo nuevas formas invita a preguntarse: ¿qué diferencia hay entre una creencia impuesta por el temor a la condena eterna y una adoptada por el miedo a la exclusión social o al no estar a la moda? ¿Cómo discernir la autenticidad de tus convicciones en un entorno saturado de mensajes persuasivos? Spinoza sugeriría que retornes a la razón ordenada, a la observación de causas y efectos, y que confronte cada narración con evidencias y contextos históricos. En ese ejercicio se hace evidente que muchas certezas contemporáneas descansan en construcciones emocionales más que en pruebas objetivas, y sin embargo se transmiten con vehemencia, como si fuesen verdades eternas. Para profundizar en la historia de Spinoza, conviene imaginar su jornada cotidiana.
tallando lentes de precisión como oficio humilde, dedicando sus horas libres a reflexionar y escribir a la luz de una lámpara modesta. La sencillez de su vida contrastaba con la trascendencia de sus ideas. Piensa en el contraste. Un hombre de apariencia común, trabajando con sutiles herramientas ópticas y al mismo tiempo desplegando una mente capaz de cuestionar la estructura misma de la divinidad y del poder instituido. Esa dualidad subraya algo esencial. Las revoluciones intelectuales no siempre provienen de entornos ostentosos, sino de la constancia de cuestionar a pesar de las dificultades materiales y sociales. ¿Te imaginas dedicar tu vida a una tarea modesta mientras, en secreto, gestas ideas capaces de sacudir siglos de tradición? Esa paradoja muestra que la libertad mental no siempre se ve acompañada de reconocimiento o recompensas inmediatas. A menudo requiere sacrificio y la disposición a permanecer en el anonimato o enfrentar críticas. La excomunión que sufrió Spinoza no fue un mero episodio de rechazo personal. Simbolizaba la reprobación de toda comunidad que ve en la disidencia una amenaza existencial. Pero él no buscó venganza. Continuó escribiendo con discreción, consciente de la necesidad de transmitir su mensaje sin causar violencia. Reflexiona. ¿Has experimentado alguna vez la tentación de atacar con la misma dureza a quienes te rechazan por tus ideas? Spinoza, en cambio, promovía la tolerancia. No la aceptación ingenua de todo, sino la coexistencia de pensamientos diversos, siempre que no se recurriera a la fuerza física. En nuestro mundo, esta lección resuena cuando vemos polarizaciones extremas que llevan a la censura o al acoso digital de quienes expresan opiniones contrarias. Podríamos inspirarnos en la actitud de Spinoza para fomentar un diálogo auténtico, sin renunciar a la firmeza de nuestras convicciones, pero evitando la violencia verbal o digital. La manera en que Spinoza aborda el texto bíblico es un ejemplo de lectura crítica rigurosa. Para él, la Biblia no es un libro sagrado que contenga revelaciones infalibles, sino un conjunto de manuscritos escritos en contextos específicos, con objetivos precisos: unir a comunidades en momentos concretos, legitimar autoridades o consolar a creyentes ante adversidades. Esa aproximación histórica y contextualizada desmantela la idea de un texto eterno, con aplicación literal e inmutable en todos los tiempos. Pregúntate, ¿qué tan consciente eres del origen histórico de las narraciones que guían tu cultura o tus convicciones? ¿Has considerado que la interpretación literal puede haber servido en su momento para consolidar poderes políticos y hoy persiste por tradición más que por fundamento real? Esa perspectiva no pretende invalidar toda dimensión simbólica o moral de los textos. Se trata de desenmascarar usos de poder y de recuperar la facultad de interpretar consciente y críticamente. Al adentrarnos en esa lectura, emergen preguntas incómodas. ¿Qué contradicciones o anacronismos sostienen narrativas que se defienden con vehemencia? ¿Cuántas veces se han pasado por alto aspectos de exclusión o discriminación presentes en escritos antiguos porque no convienen a visiones contemporáneas de justicia? Spinoza apuntó a que el entendimiento de la naturaleza humana y de la sociedad debe fundarse en el conocimiento de causas, no en reverencias ciegas. Si traducimos esto al presente, implica reconocer que ciertas prácticas o preceptos culturales solo se perpetúan porque la tradición ha creado un sentido de obligatoriedad que escapa al examen racional. ¿Estarías dispuesto a confrontar aquello que has heredado sin cuestionarlo, sabiendo que podría desestabilizar tu visión del mundo, pero también abrir nuevas posibilidades de sentido más auténtico? Más aún, su identificación de Dios con la naturaleza redefine la experiencia espiritual. Ya no se busca agradar a un ser distante y consciente, sino alinearse con la comprensión de las leyes que rigen la realidad. Eso cambia drásticamente la motivación de la acción ética. En lugar de actuar para obtener recompensas o evitar castigos post-mortem, se actúa para vivir con mayor conocimiento y plenitud en el aquí y ahora.
Esta orientación invita a preguntarte, ¿qué significa vivir de acuerdo a una ética basada en el entendimiento de las causas que generan bienestar o sufrimiento? ¿Cómo transformar decisiones cotidianas cuando se ven como parte de un sistema natural interconectado en vez de meras reglas impuestas desde fuera? Esa visión ecológica y racional puede inspirar acciones más responsables hacia el entorno y hacia otras personas, liberadas del sentimiento de culpa o del miedo a la sanción, pero impregnadas de conciencia sobre las repercusiones de cada acto. Sin embargo, abrazar esa autonomía intelectual no está exento de riesgos emocionales. La deconstrucción de creencias arraigadas puede generar un profundo vacío existencial. Al perder certezas que proporcionaban consuelo, surge la incertidumbre, la ansiedad ante la falta de anclas fijas. Spinoza reconocía que la transición hacia la libertad mental implicaba enfrentar pasiones dolorosas, temores, esperanzas ilusorias y deseos insatisfechos. Reflexiona, cuando has cuestionado algo esencial en tu vida, ¿cómo lidiaste con la angustia que acompaña al descubrimiento de que tus fundamentos pueden ser frágiles? ¿Encontraste nuevas anclas o te mantuviste flotando en la duda sin rumbo? La enseñanza spinociana sugiere que, mediante la comprensión de las causas de esas pasiones y la práctica de la razón, es posible alcanzar una beatitud intelectual, un estado de serenidad basado en el conocimiento de uno mismo y del mundo, incluso cuando no haya certezas absolutas. En el recorrido, también surgen resistencias externas, el rechazo de familiares, amigos o comunidades que perciben tu duda como traición. Esa reacción, lejos de ser anecdótica, refleja la dificultad que tiene la mente colectiva para tolerar la disidencia. Si enfrentas críticas o censura, recuerda que Spinoza aconsejaba comunicación respetuosa pero firme, exponer razones sin aspavientos, mostrando que la búsqueda de la verdad no pretende el derrumbe brutal de otros, sino la elevación colectiva mediante la comprensión. Pregúntate, ¿cómo podrías dialogar con alguien que rechaza toda duda sin caer en la agresión? Puedes presentar tus argumentos con humildad, reconociendo la validez de su experiencia mientras defiendes tu derecho a cuestionar. Mientras exploras estas ideas, observa también cómo las tecnologías actuales intensifican el control mental. Algoritmos que analizan tus hábitos para mostrar contenido que refuerza tus creencias previas, cámaras que capturan tus reacciones emocionales, publicidad que se adapta a tus deseos más íntimos. ¿No es acaso una variante moderna de la misma estrategia que Spinoza denunció en predicadores y líderes de su época? En vez de sermones desde un púlpito, hoy los mensajes llegan en forma de notificaciones personalizadas. En lugar de excomunión física, sufres exclusión digital cuando tu comportamiento no encaja con los patrones esperados por plataformas o grupos virtuales. Esa comparación no es metafórica, revela que el desafío de mantener la libertad mental persiste y se complejiza con nuevas herramientas. Para contrarrestar esto, la reflexión spinociana sobre la razón ordenada y el conocimiento de las causas se traduce en prácticas de alfabetización digital y de pensamiento crítico. No aceptar inmediatamente lo que aparece en la pantalla, sino interrogar el origen del mensaje, el propósito detrás de él, las técnicas de persuasión utilizadas. Hazte preguntas como, ¿quién gana si crees esto? ¿Qué intereses económicos o políticos se benefician de tu reacción emocional? ¿Qué evidencias hay más allá de titulares impactantes? Este escrutinio, aplicado tanto a textos antiguos como a informaciones virales, fortalece la autonomía mental. Y al practicarlo, renuevas la herencia de Spinoza, la búsqueda de comprensión como vía para la libertad. ¿Y qué hay de la comunidad? Spinoza valoraba el intercambio libre de ideas como antídoto contra la soledad del pensamiento. Sin embargo, advertía que no todo intercambio conduce a la verdad. Se requiere un ambiente donde la confrontación de visiones se dé con respeto y curiosidad. En nuestro entorno, eso podría traducirse en grupos de discusión que valoren la diversidad de perspectivas, no la unanimidad. Pregúntate,
¿Dónde encuentras espacios seguros para cuestionar sin ser vilipendiado? ¿Cómo crear o integrarte en comunidades que fomenten el debate racional en lugar de la confrontación acrítica? Ese tejido social de pensadores libres es fundamental para sostener la resistencia al control mental colectivo. Profundizar en la historia de la filosofía de Spinoza también implica explorar sus influencias y su legado, cómo su reinterpretación de Dios como naturaleza abrió la puerta a visiones panteístas y a concepciones ecológicas de la realidad, cómo su ética, al basarse en la búsqueda de la conatus, esa tendencia de cada cosa a perseverar en su ser, ofrece una base para entender la motivación humana más allá de recompensas externas, cómo su insistencia en la libertad de pensamiento inspiró movimientos ilustrados y posteriores luchas por la libertad de expresión. Al considerar su relevancia, reflexiona. ¿Cómo podrías aplicar hoy la idea de conatus para identificar tus verdaderos impulsos y objetivos en lugar de aquellos que te fueron inculcados desde fuera? ¿De qué modo la comprensión de tu propensión natural podría guiarte hacia decisiones más auténticas y duraderas, aun cuando su contexto histórico dista de nuestro presente tecnológico? La tensión entre razón y superstición permanece. Las supersticiones modernas pueden disfrazarse de certezas científicas mal fundamentadas o de narrativas ideológicas rígidas. Piensa en modas de pensamiento que prohíben cualquier cuestionamiento o en teorías conspirativas que prometen revelar la verdad oculta, pero al mismo tiempo encierran a sus seguidores en nuevas creencias acríticas. ¿Cómo distinguir entre un escepticismo saludable que abre la mente y un escepticismo que se convierte en cinismo paralizante? Spinoza nos recuerda que la razón no es una espada para destruir todas las convicciones, sino una herramienta para evaluar causas y efectos, construyendo creencias fundamentadas en el entendimiento, no en la negación sistemática. El proceso de descubrimiento de la libertad mental, inspirado en Spinoza, transcurre en múltiples dimensiones: la intelectual, al cuestionar ideas; la emocional, al enfrentar miedos y vacíos; la social, al desafiar la aprobación de grupos; la práctica, al tomar decisiones basadas en la comprensión de consecuencias. ¿Te atreverías a emprender un viaje que podría cambiar tu vida, reconociendo la incomodidad inicial como parte esencial del crecimiento? ¿Estás dispuesto a sostener la incertidumbre temporal que precede a una convicción más sólida, fruto de la reflexión continua? Este proceso no promete alivio instantáneo, más bien invita a una prudencia activa, actuar con responsabilidad y conciencia, aun cuando las certezas absolutas se muestren inalcanzables. En esa travesía, leer a Spinoza en traducciones que respeten el matiz de su lenguaje puede ser liberador. Sin embargo, no basta con consumir textos, hay que dialogar con ellos, subrayar pasajes que provocan dudas, escribir reflexiones propias y discutirlas con otros. Pregúntate, ¿tienes el hábito de anotar tus preguntas al leer? ¿Compartes esas inquietudes con personas que puedan aportar perspectivas diversas? Esa práctica de lectura crítica, recreativa y dialógica rehidrata la filosofía antigua, dándole vida en tu experiencia personal y colectiva. Cuando compartes este video con un amigo, no es un acto trivial. Multiplicas la posibilidad de crear redes de pensamiento libre. Quizá ese amigo también se sienta atrapado por certezas impuestas y necesite el estímulo para cuestionar. Al invitarle a reflexionar, fomentas que la semilla de la duda germine en más mentes. Pregúntale directamente en tu entorno: ¿qué creencia sientes que da forma a tu vida sin que la hayas examinado? Esa pregunta, sencilla en apariencia, puede desencadenar conversaciones profundas. Y no olvides comentar aquí desde qué país nos miras y qué hora es allá, porque saber que hay espectadores conectados desde distintos rincones fortalece la sensación de comunidad global de buscadores de la verdad. La libertad mental que Spinoza propuso no es sinónimo de soledad o nihilismo.
Al contrario, surge de entender que la autenticidad se construye en relación con otros conscientes de la complejidad de la existencia. Esa ética relacional sugiere que nuestras acciones deben beneficiar no solo nuestro bienestar, sino también el de la comunidad en un sentido amplio. Reconocer la interdependencia con otros seres humanos y con el entorno natural. Reflexiona. ¿Cómo tus elecciones cotidianas impactan a quienes te rodean y al ecosistema global? ¿Puedes alinear tu vida con principios que consideren esas repercusiones, motivado por la comprensión de causas en lugar del mandato de una autoridad superior? Por supuesto, abrazar esta visión puede provocar resistencia interna. Parte de ti puede temer la inseguridad de no contar con certezas externas. Otra parte puede regocijarse en la autonomía recién descubierta. Spinoza advierte que la razón ayuda a moderar esas pasiones encontradas, no negarlas, sino comprenderlas y orientarlas hacia acciones constructivas. Cuando sientas vacilación, recuérdate que la paz profunda nace de aceptar la inevitabilidad de la incertidumbre y de cultivar el conocimiento como ancla más firme que cualquier dogma. Así, preguntas como ¿qué es lo que realmente deseo? ¿O qué consecuencias trae esta acción para mí y para los demás? Se convierten en guías valiosas. En el plano político y social, la enseñanza de Spinoza sobre libertad de pensamiento y separación de poderes, incluida la limitación de la injerencia religiosa en la esfera pública, sigue vigente. Observa las tensiones actuales entre instituciones que pretenden imponer verdades únicas y ciudadanos que luchan por espacios de expresión plural. Pregúntate, ¿de qué manera puedes contribuir en tu comunidad o en plataformas digitales a defender la libertad de cuestionar sin caer en agresiones? ¿Cómo equilibrar la defensa de valores personales con el respeto por la diversidad de opiniones? Esa tensión es antigua, pero nuestros medios y redes crean desafíos nuevos. La velocidad de propagación de ideas exige mayor reflexión antes de reaccionar, recordando siempre que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Profundizar en la historia de Spinoza implica también reconocer los límites de su tiempo. Aunque su análisis racional fue pionero, carecía de conocimientos científicos actuales que hoy expanden nuestra comprensión del mundo natural y humano. Sin embargo, la actitud metodológica de Spinoza, interrogar causas, comparar evidencias y evitar interpretaciones emocionales precipitadas, es un legado que trasciende épocas. Entonces, ¿cómo aplicar esa metodología en la era de la información instantánea y la sobrecarga de datos? Puedes desarrollar la disciplina de pausar antes de compartir, de verificar fuentes y de considerar el contexto sin dejarte arrastrar por la inmediatez de reacciones viscerales. Esa práctica consciente fortalece la resistencia al control mental moderno. Cuando reflexionas sobre tu jornada diaria, quizá descubras pequeñas acciones que, alineadas con este enfoque, transforman tu percepción. Cuestionar un eslogan publicitario, indagar sobre la procedencia de una noticia, debatir con respeto en un foro en línea, elegir productos o servicios considerando su impacto real en la sociedad y el medio ambiente. Cada acto se vuelve una oportunidad de ejercitar la autonomía, y aunque parezcan gestos mínimos, acumulados generan un cambio de mentalidad que puede extenderse a tu círculo cercano. Tus palabras y decisiones inspiran a quienes te rodean a adoptar una actitud similar de vigilancia razonada. Es natural que surgirán dudas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi cuestionamiento hiere a alguien que valoro? Spinoza nos ofrece una brújula, la honestidad intelectual y la compasión racional. La honestidad nos impulsa a reconocer límites en nuestro conocimiento. La compasión nos guía a compartir dudas con empatía, cuidando de no imponer, sino de invitar al diálogo. En ese proceso, reconocerás que equivocarse forma parte del aprendizaje.
Cada error, al ser comprendido, fortalece la razón y refina la libertad. Esa actitud contrasta con la rigidez de quienes defienden certezas absolutas a costa de silenciar toda objeción. Mientras recorres este viaje interior, toma un momento para preguntarte, ¿qué creencia o idea sientes que más condiciona tu vida sin haber sido puesta a prueba? ¿Qué te detiene de investigar más allá de lo aceptado? ¿Qué temores emergen al considerar la posibilidad de renunciar a convicciones profundamente arraigadas? Identificar esas barreras internas es esencial para avanzar. Reconocer el miedo al cambio es el primer paso para superarlo. Y cuando te enfrentes a la resistencia, recuerda que no estás solo. Hay una comunidad global de pensadores que comparten esta inquietud, unidos precisamente por el deseo de liberarse de ataduras invisibles. Este proceso de autoconocimiento y de construcción intelectual se enriquece si lo mantienes en el tiempo. No se trata de una exploración puntual, sino de un hábito continuo. Cada lectura, conversación o experiencia se convierte en material para el escrutinio racional. Pregúntate a ti mismo con frecuencia, ¿cómo se sostiene esta idea? ¿Qué evidencias la respaldan? ¿Podría haber otra interpretación más razonable? Así, en lugar de buscar certezas definitivas, cultivas una confianza en la capacidad de tu mente para adaptarse y evolucionar conforme surgen nuevas informaciones. Esa confianza es la verdadera libertad, la convicción de que, aunque no poseas verdades absolutas, puedes enfrentar la incertidumbre con serenidad y discernimiento. Cuando compartas este video, hazlo con la intención consciente de invitar a otros a sumergirse en este flujo de reflexión. No se trata de persuadir con trucos emocionales, sino de ofrecer una llave, la llave de la razón ordenada y de la conciencia de las causas. Al pedir a un amigo que vea este contenido, no le impones una creencia, sino que le brindas la oportunidad de cuestionar sus certezas y potencialmente descubrir nuevas perspectivas. Esa invitación respetuosa enriquece la conversación colectiva y contribuye a un entorno donde la libertad de pensamiento no sea vista como amenaza, sino como un valor esencial para el progreso individual y social. Quizá después de esta inmersión te quedes con más preguntas que respuestas definitivas. Esa sensación de flotar en la duda es parte natural del proceso. No temas el vacío inicial. Acéptalo como espacio fértil para sembrar nuevas ideas construidas sobre la base de tu propia reflexión. Cada vez que notes incertidumbre, recuerda que la serenidad spinoziana no reside en la ausencia de preguntas, sino en la disposición a explorarlas con valentía. ¿Estás dispuesto a sostener esa tensión creativa entre duda y entendimiento? Esa tensión es la llama que impulsa la búsqueda de una vida más auténtica. A partir de aquí, tu viaje puede tomar múltiples rutas. Profundizar en la lectura de textos filosóficos, participar en debates que desafíen tus suposiciones, practicar ejercicios de introspección que identifiquen las emociones que nublan tu juicio, explorar ciencias y artes que te conecten con diferentes modos de ver la realidad. En cada ruta, la pregunta orientadora será: ¿qué comprendo de las causas que subyacen a esto? Así, cada experiencia se convierte en un laboratorio de libertad mental. No existe un destino final. La libertad se manifiesta en la continuidad de la exploración, en la capacidad de revisar y ajustar tus creencias al compás de nuevos descubrimientos. Puede que en este trayecto descubras que algunas certezas te brindaban confort y que al desvanecerse debes hallar nuevos sustentos para tu bienestar. Ese desafío es la oportunidad de construir una ética personal basada en la responsabilidad y la solidaridad. Si actúas con conciencia de causas, tenderás a elegir acciones que promuevan el bien común, reconociendo la interdependencia con los demás y con el entorno.
entorno. Así, el propósito de tu vida se enraiza en la comprensión profunda de tu impacto, no en promesas externas de premiación o castigo. Esa transformación, sugerida por Spinoza, desplaza la motivación desde el temor o la recompensa hacia el conocimiento y la cooperación. Mientras avanzas, haz pausas para reflexionar sobre tu proceso. ¿Qué descubrimiento reciente te sorprendió? ¿Cómo te sientes al cuestionar algo que antes aceptabas sin dudar? Comparte en los comentarios tu experiencia y el lugar desde donde nos ves. Y no olvides decirnos la hora que es donde estás. Saber que hay personas despertando su pensamiento en diferentes usos horarios refuerza la sensación de un despertar colectivo. Si este mensaje resuena, dale like y suscríbete para continuar explorando sin barricadas mentales. Y por supuesto, comparte con amigos y seres queridos que puedan beneficiarse de esta perspectiva. Juntos podremos crear una red de mentes libres dispuestas a cultivar la razón y a desenmascarar los controles que operan bajo la apariencia de certezas inquebrantables. Al concluir este recorrido sin capítulos explícitos, te invito a abrazar la incertidumbre como aliada y la razón como guía. Recuerda que la fe acrítica puede aparecer en múltiples formas hoy, en ideologías políticas, en modas culturales, en consumos impulsados por la ilusión de felicidad instantánea. Mantén alerta la pregunta constante: ¿de dónde viene esta creencia y a quién beneficia? Esa pregunta es en sí misma un acto de libertad. Y aunque no siempre existan respuestas claras, la práctica de interrogar nos coloca en el sendero de una vida más consciente y auténtica. Que este video sea el inicio de una conversación infinita contigo mismo y con otros, porque la verdadera realidad solo se revela cuando la mente se libera de las cadenas invisibles. Así termina esta inmersión profunda en la historia y legado de Spinoza, adaptada a los desafíos de hoy. Desde el momento en que decides mirar con atención y cuestionar, tu mente se expande y se fortalece. Mantén viva la chispa. Comparte este mensaje. Coméntanos desde qué país nos ves y qué hora es allá. Y contagia a otros con la pasión por la libertad intelectual. Solo así construiremos una comunidad de buscadores que, inspirados por un lentes humilde del siglo XVII, continúan explorando las raíces del control y edificando nuevas raíces de entendimiento. Siéntete invitado a detener por un momento cualquier otra actividad y concentrarte en esto como si descubrieras un manuscrito olvidado. Porque lo que viene a continuación no es solo un repaso superficial de ideas, es una inmersión profunda en la trama de un pensamiento que transformó la forma en que entendemos la fe, la autoridad y la libertad mental. Antes de adentrarnos, si estás viendo esto desde tu celular, tómate un segundo para hypear. Ese gesto simple ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, en distintos rincones, puedan sentir la misma sacudida interior que tú. Sin mencionar títulos ni secciones numeradas, imagina que caminas sin guías prefijados por senderos intrincados de un jardín filosófico. Cada curva revela una sombra, cada claro un destello inesperado. Y justo en este instante, ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá? Ese dato, más que mera curiosidad, nutre la sensación de comunidad global, de mentes conectadas por la urgencia de cuestionar lo familiar. Te invito también a compartir esto con un amigo que consideres abierto a explorar realidades ocultas. Al compartir, multiplicas la posibilidad de que alguien más se anime a enfrentar certezas que quizás sostienen su vida sin que lo sepan. Imagina por un momento una ciudad europea del siglo XVII, sus calles empedradas, sus canales o callejones bordeados de casas con ventanas pequeñas, con el aire cargado de humo tenue y discusiones susurradas en cafés o rincones discretos. Esa atmósfera, a la vez prometedora y asfixiante, abría paso a intelectuales y comerciantes, a conversadores clandestinos que debatían sobre ciencia incipiente y creencias heredadas.
Fue en un enclave así donde surgió la voz de quien contempló la posibilidad de que la fe, lejos de ser un vínculo puro con lo divino, pudiera operar como mecanismo sutil de control mental. Sin mencionar secciones predefinidas, imaginemos juntos la experiencia de leer, con manos temblorosas o curiosas, páginas escritas a la luz vacilante de una lámpara de aceite, notas manuscritas, tachaduras, correcciones que revelan la lucha interna de quien, convencido de la primacía de la razón, arriesgó el aislamiento para exponer dogmas. En esa época, la práctica de analizar textos antiguos no era algo accesible para todos. ¿Cómo logró alguien penetrar la capa de veneración que envolvía escrituras sagradas y verlas como documentos sujetos a contexto histórico y propósitos concretos? Imagina la determinación requerida para sostener ante interlocutores la hipótesis de que aquello que se consideraba revelación divina podría contener errores, añadidos de traductores, manipulaciones de poder. Piensa en la tensión que se amplificaba en cada frase, en la incomodidad de cuestionar lo que muchos veneraban sin matices, en el riesgo de ser señalados como hereje o perturbador del orden social. ¿Te has preguntado qué tan arraigada está en tu mente la sensación de que ciertas ideas no se tocan? Tal vez porque temes las repercusiones sociales o internas si te atreves a dudar. Esa misma sombra de temor atravesó la mente de quien osó mirar más allá de las convenciones. Piensa ahora en la forma en que se escribe, no como manual rígido, sino como un flujo de reflexiones que amenaza con salirse del margen, con provocar reacciones viscerales. Así, se acercaba quien enfrentó la vigencia de textos venerados, sin tratar de derribar por capricho, sino de liberar la capacidad de juicio al exponer que las interpretaciones literales, sin contexto, pueden convertirse en cadenas invisibles. Cuando en la penumbra de su estudio, entre lentes pulidos y libros prestados, vislumbró que asociar a Dios con nociones antropomórficas de castigo y recompensa confundía la verdadera comprensión de la realidad, supo que hablaba de algo que hoy resuena con más fuerza: la manera en que creencias arraigadas moldean comportamientos sin que sospechemos su origen ni finalidad real. Te invito a preguntarte, ¿qué creencia aceptas hoy sin cuestionar y que, al examinar su origen, revelaría intereses de quienes la promueven? Esa indagación, iniciada hace siglos, conserva su relevancia. Sin hacer divisiones explícitas, avancemos profundo en la experiencia de confrontar textos clave. Imagina el proceso de leer pasajes considerados intocables, de detectar contradicciones internas, de comparar ejemplos históricos donde la autoridad usó esos textos para legitimar su poder. ¿Qué sentirías si descubrieras que muchos pasajes se insertaron con fines políticos o de cohesión en momentos críticos? Ese descubrimiento no borra el valor literario o simbólico que pudieran tener relatos antiguos, pero sacude el fundamento de la obediencia crítica. ¿Te has planteado cómo cambia tu relación con tradiciones cuando comprendes que, en otro tiempo y lugar, tenían un propósito muy distinto al que se les atribuye en la actualidad? Esa experiencia de desarraigo puede resultar incómoda, pues desafía seguridades profundas, pero también libera la mente al mostrar que la interpretación consciente abre espacio a nuevas comprensiones. Después de esa lectura crítica, surge la pregunta: si la base de la fe se desinstala como certeza incuestionable, ¿qué ocupa el lugar vacío? Esa es una encrucijada que experimentó quien propuso que Dios no es un ser con voluntad punitiva, sino la totalidad de la naturaleza, regida por leyes universales. Ese planteamiento reformula la experiencia espiritual, deja de ser diálogo con una entidad externa y se convierte en alineación con el conocimiento de las causas que operan en el cosmos y en nosotros mismos. Piensa, si tu sentido de moralidad y propósito deja de depender de mandatos percibidos como emanados de un ser consciente, ¿cómo reorientarías tu vida? ¿Qué base elegirías para la acción ética, la búsqueda de placer momentáneo o la comprensión de cómo tus actos afectan el entramado de relaciones que te rodean?
Esa transformación radical de la motivación no elimina la dimensión emocional, pero la integra en un marco de reflexión sobre consecuencias y contexto. Más aún, cuando emergen estos cuestionamientos, se experimenta un choque interno, un tironeo entre la nostalgia de certezas confortantes y la excitación de liberarse de moldes impuestos. Esa dualidad se vivió intensamente en quien sostuvo que la serenidad verdadera brota de aceptar la incertidumbre y cultivar el conocimiento como guía. ¿Cómo manejarías tú esa tensión hoy, en un mundo saturado de información y exigencias constantes? ¿Podrías hallar un equilibrio entre la angustia de perder certezas y la esperanza de construir convicciones más auténticas? Esa batalla interna es parte del camino hacia la libertad mental, y reconocerla con honestidad permite avanzar con mayor claridad, sin renegar de emociones inesperadas que emergen al cuestionar lo que antes se daba por sentado. Al profundizar más en la historia, percibimos que la excomunión o rechazo de comunidades no era solo un castigo social, sino un símbolo del temor que despierta la disidencia. Reflexiona. Cuando en tu entorno actual observas la tendencia a silenciar voces que cuestionan narrativas dominantes, ¿qué paralelismos detectas con aquel momento antiguo? En la era de redes sociales, la expulsión puede darse mediante la censura digital o la difamación colectiva. Ese fenómeno, aunque adopte nuevas formas, conserva la esencia del rechazo a quien desafía el status quo. ¿Qué tan dispuesto estás tú a enfrentar la desaprobación social si decides expresar dudas profundas? Comprender la valentía requerida en épocas pasadas ilumina la intensidad del paso que implica criticar convicciones compartidas hoy. Adentrémonos en la forma en que las ideas de aquella mente se propagaron con cautela. Circulaban manuscritos en confidencia, lecturas compartidas en grupos discretos, debates que podían atraer la vigilancia de autoridades. ¿Puedes imaginar la incertidumbre de confiar tu escrito a un mensajero o de debatir con cautela para no despertar sospechas? Esa atmósfera de riesgo contrasta con la aparente libertad moderna de expresarse, pero con la peculiaridad de que hoy el eco de tus palabras puede permanecer grabado y viralizarse, generando nuevas repercusiones. ¿Cómo equilibrarías tu deseo de compartir descubrimientos con la prudencia ante posibles consecuencias? Esa tensión entre exposición y resguardo refleja una herencia de cautela que atraviesa siglos. En aquel tiempo, la construcción de una ética basada en la razón implicaba desenredar pasiones que dominaban la mente, miedos ancestrales, deseos de aprobación, expectativas de recompensa. Cuando se proponía actuar conforme al conocimiento de causas, se sugería un examen detallado de por qué sentimos lo que sentimos. ¿Qué prácticas internas has desarrollado para observar tus motivaciones sin juzgarte por adelantado? Esa autoobservación, enfatizada por aquel pensador, señalaba que solo comprendiendo el origen de tus afectos puedes gobernarlos en lugar de dejarte gobernar por ellos. Al explorar esta idea en tu vida cotidiana, podrías notar patrones automáticos, temores que emergen sin motivo aparente, impulsos guiados por ansiedades profundas. Reconocerlos con curiosidad en lugar de reprimirlos o justificarlos sin examen abre camino a decisiones más libres. La identificación de Dios con naturaleza ofrecía un sentido de pertenencia cósmica. Nos convertimos en parte inseparable de un sistema mayor, regido por leyes que no favorecen a individuos privilegiados, sino que operan indiferentes a deseos personales. Esa perspectiva suprime la sensación de supervivencia basada en promesas externas y enfoca la atención en comprender cómo los seres interactúan en un tejido de causas. Piensa, si percibes tu vida como una contribución orgánica a un conjunto más amplio, ¿cómo influiría en tu sentido de responsabilidad hacia los demás y hacia el entorno? Esa conciencia ecológica, resonante hoy en debates sobre sostenibilidad, hunde raíces en aquella visión que concebía al todo como un organismo donde cada acción repercute.
Cuando la fe deja de ser refugio en promesas de recompensa o miedo a castigo, la vulnerabilidad aparece. Surge la sensación de estar a la intemperie sin posesiones seguras ni certidumbres garantizadas. Esa desnudez existencial puede generar ansiedad, pero también creatividad para construir significados propios. ¿Qué harías si al perder certezas heredadas te encontraras con el desafío de inventar nuevas formas de sentido? Esa labor creativa no es solo intelectual, sino emocional y práctica. Implica diseñar rituales o hábitos que nutran tu bienestar sin depender de mandatos externos. Encontrar comunidades donde compartir valores construidos colectivamente y cultivar proyectos de vida coherentes con tu comprensión de la realidad. Esa reconversión de la vulnerabilidad en fuente de creatividad muestra el poder liberador de la razón examinada. Al mismo tiempo, es posible caer en extremos. El rechazo absoluto de toda tradición puede llevar al nihilismo o al escepticismo paralizante, donde nada parece valer la pena. Aquella mente alertó sobre la necesidad de equilibrar curiosidad con apertura. No para abrazar creencias sin examen, sino para reconocer que algunas narrativas pueden contener verdades simbólicas útiles si se interpretan con conciencia de sus raíces históricas. ¿Cómo distinguirías hoy entre narrativas que, aunque nacieron en contextos distintos, ofrecen enseñanzas valiosas reinterpretadas críticamente y aquellas que solo perpetúan imposiciones sin fundamento? Esa distinción exige un diálogo interior constante y un ambiente social que fomente la diversidad argumentativa. El proceso de lectura crítica implicaba rastrear el origen de los textos, quién los escribió, en qué circunstancias, con qué intenciones y cómo se apropiaron después por instituciones que les otorgaron autoridad. Esa indagación histórica abre puertas a comprender que muchas tradiciones se mantuvieron por conveniencia de quienes controlaban la transmisión del conocimiento. En tu experiencia actual, al enfrentar narrativas culturales o ideológicas, podrías aplicar un método similar. Indagar en la génesis de ideas populares, en los intereses que promueven cierto discurso, en las motivaciones económicas o políticas detrás de campañas de persuasión. ¿Qué herramientas utilizas para investigar esas raíces hoy, cuando la información es vasta, pero a menudo fragmentaria o sesgada? Desarrollar criterios para evaluar la fiabilidad de fuentes se vuelve crucial para no caer en trampas que disfrazan control con carisma o autoridad aparente. Más allá de la teoría, el legado de esa exploración se manifiesta en la práctica cotidiana. Decidir con conciencia en lugar de reaccionar impulsivamente. ¿Cuántas veces tu decisión de consumo, tu inclinación política o tu respuesta emocional en redes sociales ha sido provocada por estímulos diseñados para captar tu atención y moldear tu comportamiento? Reconocer estos patrones es un primer paso. Luego, preguntarte, ¿cómo puedo redirigir mi energía hacia acciones que reflejen mis valores auténticos y no meramente la pauta de un algoritmo o de líderes de opinión? Esa decisión de reorientar la voluntad requiere disciplina interna y a veces sacrificio. Renunciar a gratificaciones instantáneas en favor de satisfacciones construidas con base en un propósito más profundo. La dimensión social de la libertad mental emerge cuando compartes reflexiones con otros. Intercambiar hallazgos, dudas y descubrimientos en un ambiente donde no se persiga uniformidad, sino que se celebre la pluralidad de perspectivas. Ese espíritu choca con la tendencia contemporánea a buscar cámaras de eco donde solo se refuerzan creencias afines. ¿Dónde encuentras tú espacios que desafíen tu pensamiento con respeto? Tal vez en foros de discusión moderados, en círculos de lectura filosófica, en conversaciones con amigos dispuestos a escuchar sin juzgar. Esa práctica comunitaria de pensamiento crítico prolonga la tradición de debate que en su momento fue clandestina y limitada a pocos, y hoy podría expandirse gracias a la conectividad digital si se gestiona con intención y cuidado.
El riesgo de compartir estas reflexiones reside en la posibilidad de generar reacciones adversas, acusaciones de cinismo, de desaliento o de traición a tradiciones queridas. Esa respuesta puede manifestarse como rechazo inmediato o como intento de desacreditar al cuestionador. Al enfrentar estas reacciones, recuerda que la honestidad intelectual exige exponer argumentos con humildad, reconocer tus limitaciones, mostrar apertura a corregir errores e insistir en que cuestionar no equivale a destruir sin fundamento, sino a construir sobre bases examinadas. ¿Cómo presentarías tus inquietudes a alguien cercano sin alimentar el miedo o la resistencia? A veces, un testimonio personal de tu proceso de reflexión puede suavizar la incomodidad ajena. Compartir cómo enfrentaste tensiones internas y sociales al revisar tus convicciones muestra que el viaje no es mero ejercicio intelectual, sino cambio vital. En un plano más amplio, la enseñanza original sobre la separación entre poder religioso y poder civil ofrece un marco para entender situaciones modernas. Debates sobre libertad de expresión, la influencia de instituciones ideológicas en la política o la economía. Aunque los escenarios difieran, la pregunta esencial persiste: ¿cómo garantizar que la convivencia social permita la pluralidad de pensamientos sin caer en conflicto destructivo? Una respuesta inspirada en la tradición que nos ocupa sugiere establecer reglas de interacción basadas en la razón compartida, donde la ley no se base en dogmas inmutables, sino en acuerdos que surjan de la deliberación crítica. ¿Qué mecanismos podrías promover hoy para fomentar ese tipo de deliberación en tu entorno? Debates organizados, plataformas de diálogo abierto, educación que priorice el análisis sobre la memorización de dogmas. Esa labor no es solo teórica, sino práctica y demanda esfuerzo colectivo. Cuando profundizas en la psicología del control mental, descubres que muchas estrategias actuales son ecos de aquellas antiguas. Apelaciones emocionales, promesas de identidad o pertenencia, uso de símbolos potentes para evocar reacciones automáticas. Identificar estos mecanismos en publicidad, en discursos políticos o en ideologías virales te empodera para resistir. Pero la resistencia no es simplemente decir no a todo. Implica redirigir tu atención a estímulos que nutran tu capacidad de reflexión y bienestar genuino. ¿Qué prácticas concretas podrías adoptar? Limitar tu exposición a contenidos manipulatorios, buscar información diversificada, cultivar actividades que fomenten la curiosidad y la creatividad. Ese compromiso con tu propia autonomía mental se convierte en práctica diaria. Asimismo, el desafío personal incluye reconocer señales de alerta, esa sensación de alinearte sin cuestionar a corrientes de opinión, ese malestar vago cuando algo prometido como inofensivo desplaza tu juicio, esa urgencia compartida en redes para sumarte a causas sin haber examinado sus fundamentos. Cuando notes estas señales, ¿cómo responderás? Quizás deteniéndote a reflexionar antes de actuar, quizá consultando fuentes diversas o conversando con personas de perspectivas distintas. Al hacerlo, revives una postura reflexiva que, en épocas pretéritas, requería valentía física. Hoy, aunque no amenace una excomunión literal, puede implicar la incomodidad de nadar contracorriente en tu entorno digital o social. Explorar más a fondo la historia de quien propuso estas ideas nos recuerda también sus limitaciones. El contexto del siglo XVII definía qué se conocía de ciencia, de psicología y de sociedad. Hoy contamos con conocimientos que amplían o corrigen detalles. Comprensión de la mente humana, estudios sobre neurociencia, teorías sobre sistemas complejos. Sin embargo, la actitud metodológica de interrogar causas, de contrastar hipótesis y de reconocer el poder de las pasiones sigue siendo tan relevante como entonces. Integrar conocimientos contemporáneos a esa actitud implica no voluntarismo ciego, sino humildad epistemológica.
Aceptar que nuestros saberes pueden evolucionar y que mantener una práctica reflexiva constante es clave para adaptarnos a nuevos hallazgos sin perder coherencia. Si decides profundizar, podrías acompañar la lectura de textos clásicos con obras modernas de psicología crítica, de estudios de medios y de teorías sociológicas sobre poder simbólico. Esa combinación enriquece la comprensión. Ves cómo antiguas estrategias de control mental se transforman y se adaptan a entornos tecnológicos y culturales distintos, pero conservan su esencia. Pregúntate, ¿qué paralelismos detectas entre el uso de la palabra impresa en una bula o sermón y la difusión instantánea de un tuit viral? ¿Cómo la estructura de un argumento persuasivo en un tratado antiguo se reproduce en un video diseñado para captar tu atención en segundos? Esa observación te sitúa en posición de vigilancia crítica. Descubres patrones que te permiten responder con mayor lucidez. Más allá del análisis, existe una dimensión práctica de liberación mental. Cultivar hábitos de pensamiento que incluyan la duda sistemática como compañera, no como enemiga. Eso no implica dudar de todo sin razón, sino mantener la puerta abierta a la revisión de creencias con base en nueva información o argumentos. Esa actitud crea flexibilidad, la capacidad de adaptar tu visión cuando descubres evidencias más sólidas, en lugar de aferrarte a definiciones rígidas. Reflexiona, ¿qué creencia reciente modificaste tras examinar mejor la información? Esa experiencia de ajuste demuestra que la razón ordenada funciona y que la libertad mental no es utopía, sino práctica verificable. Al final de este recorrido, es posible que sientas que la búsqueda no termina nunca. Cada respuesta abre nuevas preguntas y cada descubrimiento invita a profundizar más. Esa sensación, lejos de frustrar, puede motivar una vida de aprendizaje continuo. Te atreves a aceptar que el horizonte de la comprensión es inabarcable, pero que esa vastedad es precisamente lo que otorga sentido a la pesquisa. Esa actitud, compartida por quienes buscan más allá de lo evidente, genera una comunidad invisible de pensadores que aún en soledad sienten la compañía de otros exploradores de la verdad. Al compartir este contenido, recuerda pedir a quienes lo reciban que compartan a su vez. La transmisión de este impulso crítico es una forma de construir redes de libertad mental. Invita a otros a comentar desde su lugar y hora. Ese gesto crea un registro simbólico de que, en distintos usos horarios, personas se suman a un despertar colectivo. Y al preguntar, ¿qué hora es donde tú estás? O, ¿desde qué país nos miras?, no es curiosidad vana, sino un llamado a reconocer la diversidad de contextos en que se cultiva la reflexión. La experiencia de cuestionar varía según la historia personal, cultural y social de cada uno, y compartir esas diferencias enriquece la comprensión mutua. Este viaje narrativo profundo, centrado en la trama histórica y el legado conceptual de quien dijo que la fe acrítica podía operar como control mental, se extiende sin la rigidez de secciones numeradas o encabezados explícitos. Fluye como conversación íntima que busca conmover tu interior y estimular tu pensamiento. Mientras lees o escuchas, cada párrafo debería resonar como parte de una conversación continua, donde cada pregunta retórica te involucra directamente. ¿Te reconoces en alguna situación de sumisión tácita a ideas no examinadas? ¿Qué descubrimiento reciente sobre la historia de una creencia te sorprendió? ¿Cómo te sientes al aceptar la incertidumbre que esa revelación puede traer? Esa interacción interna es el núcleo de la experiencia. No se trata solo de recibir información, sino de activarla en tu propia vida. Es posible que surjan resistencias. Una voz interior te advierta que cuestionar tanto podría alejarte de amistades o tradiciones queridas. Esa voz refleja el miedo a la soledad y la presión social. Reconócelo sin reprimirlo, pero ponlo en diálogo con la convicción de que la libertad de pensamiento es un valor esencial para tu desarrollo.
cómo conciliar el respeto a quienes mantienen otras creencias con tu impulso de cuestionar. Esa cuestión no tiene respuesta única, pero explorarla con empatía y firmeza, como en un debate interno, es parte del proceso. Podrías descubrir que, al compartir dudas de manera respetuosa, generas espacios de reflexión conjunta en lugar de confrontaciones cerradas. Mientras profundizas, observa también tu relación con el conocimiento. ¿Tiendes a buscar fuentes que confirmen tus ideas previas o te expones deliberadamente a perspectivas contradictorias? Esa actitud revela tu nivel de apertura y te permite ajustar prácticas para equilibrar la curiosidad y la seguridad interna. Recuerda que la búsqueda de la verdad no es un juego de ganar o perder debates, sino un esfuerzo por acercarse a comprensiones más amplias, reconociendo que cada hallazgo es provisional y sujeto a revisión. Esa humildad epistemológica es la protección contra el dogmatismo inverso. El rechazo de todo puede volverse tan rígido como la aceptación acrítica. En este recorrido sin divisiones explícitas, cada elemento que emerges, el análisis textual de escritos antiguos, la identificación de patrones de control mental en contextos modernos, la autoobservación de señales personales, la práctica de la razón ordenada, la construcción de comunidades de diálogo, se entrelaza en una sola conversación interior. Esa continuidad refleja la forma en que la libertad mental se despliega en la realidad, no en episodios aislados, sino como un flujo constante de reflexión, acción y reevaluación. ¿Cómo integrarás este flujo en tu día a día? Tal vez establezcas espacios regulares de lectura y reflexión, conversaciones periódicas con amigos afines, ejercicios de escritura donde registres descubrimientos y dudas. Al mirar tu entorno con nuevos ojos, notarás que muchas dinámicas sociales y culturales adquieren matices distintos. Rituales que antes parecían inofensivos revelan funciones simbólicas de cohesión o control. Mensajes mediáticos que capturan tu atención muestran estrategias de manipulación emocional. Discursos políticos prometedores exponen intereses ocultos al examinarlos con atención. Esa percepción ampliada no busca desencanto total, sino discernimiento. Poder elegir cuándo participar o no, cuándo colaborar con una causa o mantener distancia crítica, cuándo adoptar una práctica cultural o crear una versión reinterpretada que resuene con tus valores examinado críticamente. Esa elección consciente es la manifestación práctica de la libertad mental que se construye día a día. Finalmente, al concluir esta larga inmersión sin divisiones formales, recuerda que el viaje no acaba aquí. Cada reflexión que hagas después de ver o leer esto es parte de la misma conversación. Cada vez que te preguntes ¿por qué creo esto? O ¿qué quiero verdaderamente?, estarás prolongando la herencia de aquel pensador que vio en la fe acrítica un riesgo de sumisión mental. Al invitar a otros a compartir su ubicación y hora, fomentas un mapa simbólico de mentes despiertas que, en diferentes usos horarios, contribuyen a un tejido global de pensamiento libre. Al pedir que compartan con amigos, extiendes esa invitación. Y al hipar una vez, si estás en el celular, multiplicas la señal de que esta conversación trasciende fronteras y dispositivos. Que este texto sea no un final, sino un impulso para continuar cuestionando, explorando y construyendo significados con autonomía y responsabilidad. Permite que te detengas un momento y asumas la sensación de tener entre manos un pergamino antiguo, cubierto de tinta desvaída, pero lleno de líneas que guardan una invitación profunda. Si estás viendo esto desde tu celular, tómate un instante para hipar, porque cada interacción es como una chispa que puede encender la curiosidad de otros. Ahora, antes de dejarte llevar por este flujo,
Pregúntate, ¿desde qué país nos miras y qué hora es allá en este momento? Esa simple indicación no es un dato trivial, sino la forma en que reconocemos la pluralidad de contextos en que este pensamiento despierta inquietudes. Y si consideras que alguien cercano podría beneficiarse de esta reflexión, compártelo con ese amigo o amiga. La semilla de la duda y la libertad mental crece mejor en compañía. Imagina que retrocedemos al siglo XVII y caminamos por calles de Ámsterdam, casas alineadas junto a canales, el murmullo de mercaderes y sabios que se reúnen en talleres clandestinos. La atmósfera huele a tinta fresca de imprenta y a debates susurrados en rincones protegidos de oídos indiscretos. En ese entorno nacen y se fraguan preguntas subversivas. ¿Qué es la fe cuando se lee sin contexto? ¿Qué sucede con la autonomía de la mente si ciertos textos se presentan como verdades incuestionables? Esa inquietud brotó en la mente de un joven de ascendencia judía converso, dotado de lentes que pulía con esmero y de un intelecto dispuesto a explorar más allá de lo aceptado. No basta imaginar su vida con guías estructurados. Necesitamos absorber la tensión de saber que cada palabra crítica podía atraer rechazo, exilio o censura. En esa Europa convulsa, donde la guerra de los 30 años había dejado cicatrices en el cuerpo y en la psique colectiva, la República de las Provincias Unidas parecía ofrecer refugio a mentes inquietas, pero aún así la tolerancia tenía límites. ¿Cómo se vivía la contradicción de un ambiente relativamente libre pero vigilado? Alguien podía discutir tempranas ideas científicas basadas en observación, pero si cuestionaba la interpretación literal de escrituras sagradas, se arriesgaba a la excomunión. Reflexiona. Hoy, cuando rechazas una idea popular en redes sociales, quizás solo enfrentas un unfollow o críticas virales, pero en aquel tiempo el costo podía ser el ostracismo social total. Esa valentía ancestral marca el inicio de una tradición de cuestionamiento que, en tu vida contemporánea, puede tomar formas distintas, pero mantiene su esencia. Desafiar narrativas dominantes, aun sabiendo que la incomodidad y la presión social pueden golpear con fuerza. Piensa en la maquinaria de impresión de entonces. El texto debía aprobarse, frecuentemente bajo vigilancia de autoridades religiosas o civiles. Pero también existían impresores dispuestos a arriesgarse para difundir ideas prohibidas. ¿Cómo habría sido el proceso de confiar manuscritos a mensajeros furtivos, de decidir cuándo era seguro compartir un ensayo crítico sobre la fe? Ese riesgo temblaba en cada tránsito de páginas. La posibilidad de ser descubierto convertía la libre discusión en un acto de mutua complicidad entre autor y lector. Hoy, en contraste, compartimos pensamientos con un clic, pero nuestra imprenta digital también vigila algoritmos que determinan qué se difunde y qué permanece oculto. La tecnología cambió la forma, pero la esencia del riesgo de exponer ideas incómodas persiste en la vulnerabilidad ante bloqueos de plataformas o reacciones hostiles en línea. Mientras reflexionas sobre aquel contexto, considera la dimensión interna de quien cuestionó la idea de un Dios antropomórfico. Identificar a Dios con la totalidad de la naturaleza fue un giro radical que implicaba renunciar a expectativas de recompensa o castigo punitivo. ¿Cómo enfrentarías hoy una revelación semejante que transformara tus motivaciones éticas? En su tiempo, era como arrancar las muletas de la esperanza post-mortem para obligar a actuar basado en la comprensión de las causas en el aquí y ahora. Esa exigencia moral recoloca el centro de gravedad de lo divino en la observación de la realidad. Entender cómo funcionan las leyes que rigen la vida sin atribuirlas a la voluntad de un ser personal. Esa experiencia, contemplada en su tiempo, podía sentirse vertiginosa, pues implicaba abrazar la incertidumbre de no contar con certezas garantizadas en un plano trascendente. Hoy, en un mundo saturado de promesas de bienestar instantáneo, puede resonar de forma distinta.
Te invita a preguntarte si tus acciones diarias responden a aspiraciones genuinas o a expectativas heredadas de un más allá idealizado. En el avance de esas reflexiones surge el reconocimiento de cómo se utilizan símbolos y rituales para consolidar poder. El bautismo, la Eucaristía, ceremonias que en su origen podían haber tenido propósitos comunitarios legítimos, pero que con el tiempo se articularon como mecanismos de cohesión que, al demandar obediencia, servían también para vigilar la lealtad de individuos. Pregúntate, en tu entorno cultural o social, ¿qué rituales o tradiciones participan de un impulso similar de cohesión a costa de inhibir la mirada crítica? Quizá no se trate de prácticas religiosas, sino de dinámicas de grupo, costumbres laborales o modos de consumo que se repiten sin cuestionarse. Ese paralelismo contemporáneo revela que el control mental adoptó nuevas formas. En la rutina corporativa se imponen valores de productividad sin permitir cuestionar el propósito último. En la cultura de consumo se alienta la adquisición de modas que definen pertenecía a un grupo. Reconocer esos patrones es el primer paso para liberarte de ataduras invisibles. Profundizar en la historia de aquella mente crítica implica examinar sus influencias filosóficas. Su lectura de Descartes no fue mero eco, sino diálogo con la idea de fundamentos indudables. ¿Cómo rehizo él ese diálogo para concluir que incluso principios aparentemente sólidos podían ocultar supuestos dogmáticos cuando se aplicaban al ámbito religioso? Imagínate recibiendo en tu interior esa lección. Nada escapa a la sospecha reflexiva, ni siquiera lo que se presenta como evidente. Esa actitud, llevada al extremo, podía aislarlo, pero también le permitió desarrollar una ética que priorizaba la búsqueda de bienestar mediante el conocimiento de causas. Conocer por qué sufrimos para transformar la realidad hacia mayor armonía interna y externa. Esa ética no surge de mandatos externos, sino de la experiencia de observar pasiones y sus raíces. Temores que paralizan, deseos que enloquecen, ataduras emocionales que nublan la razón. Al indagar en su proceso de autoobservación, imagina las noches de meditación silenciosa en su taller, donde tallaba lentes al tiempo que afilaba su mente. Mientras pulía cristales, pulía también su capacidad de observar motivos internos. ¿Qué deseo impulsaba su curiosidad filosófica? ¿Era ansia de poder intelectual o anhelo sincero de entender la naturaleza de la existencia? Ese examen íntimo se convierte en práctica ejemplar. Cuando tú te preguntas por tus motivaciones auténticas, te conectas con una tradición de introspección que trasciende siglos. Y al compartir este impulso con otros, aunque en tu contexto moderno signifique iniciar debates en foros en línea o encuentros presenciales de reflexión, recreas esa atmósfera de complicidad respetuosa donde la palabra circula con cautela y valentía a la vez. Piensa en las redes de correspondencia de aquel entonces. Cartas enviadas con sigilo, seudónimos empleados para evitar persecución, encuentros breves en cafés o en viajes a otras ciudades. Esa red primitiva de intercambio intelectual puede compararse con los grupos de discusión actuales, pero con la diferencia de la inmediatez y la permanencia digital. Sin embargo, la vulnerabilidad persiste. Nuestros mensajes quedan registrados, pueden ser malinterpretados o usados en tu contra. ¿Cómo equilibrarías tu deseo de compartir descubrimientos con la prudencia de proteger tu intimidad y tu seguridad emocional? Esa dualidad refleja la herencia de una tradición de comunicación subrepticia, ahora transformada por la transparencia forzada de Internet. Aprender de aquel pasado te ayuda a diseñar estrategias de diálogo respetuoso, compartir con claridad tus motivos, anticipar posibles malentendidos y elegir espacios donde la discusión constructiva sea conducida con normas de cortesía que eviten la escalada de hostilidades. En la medida en que exploras más adentro, aparece la noción de conatus, esa tendencia de cada ser a perseverar en su ser. ¿Cómo interpretas hoy ese impulso en tu vida personal y colectiva? Comprender tu conatus significa reconocer que tus acciones surgen de necesidades y deseos que buscan preservarte y crecer. Pero la libertad mental
implica usar la razón para orientar esas tendencias de manera que no choquen con el bienestar de otros ni con la armonía del entorno. En tu cotidianidad, quizás percibas impulsos de complacer expectativas ajenas o de competir sin sentido. Al identificar el motor real de tu conatus, puedes reconducirlo hacia proyectos que nutran tu desarrollo auténtico, aprender habilidades útiles, crear vínculos significativos o contribuir a causas que reflejen tu comprensión consciente del impacto de tus actos. Al profundizar la historia, es esencial reconocer la influencia de aquella reflexión en corrientes posteriores. La ilustración no surgió de la nada. Se alimentó de esa tensión entre razón y superstición. Personajes que leyeron o conocieron indirectamente esas ideas sintieron un temblor, la posibilidad de cuestionar el poder establecido y de plantear sociedades basadas en contratos racionales en lugar de mandatos divinos. Esa transición implicó riesgos colectivos, revoluciones, conflictos, reinterpretaciones abruptas de estructuras sociales. ¿Qué lecciones puedes extraer de esa fase histórica? Quizá que la transformación profunda lleva tiempo y genera tensiones inevitables, pero que la insistencia en la libertad de pensamiento es el motor para construir sistemas más equitativos. En tu entorno actual, eso puede traducirse en promover debates públicos informados, educar en pensamiento crítico desde edades tempranas y fomentar instituciones que valoren la diversidad de perspectivas sin ceder al relativismo absoluto. Mientras rastreas la genealogía de ideas que parten de aquella raíz, percibes que el control mental ha adoptado formatos cambiantes. De la vigilancia eclesiástica a la ingeniería social, de la censura explícita a los filtros invisibles de algoritmos que modelan tu mundo informativo. ¿Cómo puedes mantener la conciencia alerta para no ceder al confort de la burbuja informativa? Esa pregunta te ubica en una responsabilidad activa. No esperar pasivamente que la verdad te llegue, sino buscar fuentes variadas, confrontar versiones, analizar quién se beneficia de que creas cierta narrativa. Al aplicar ese método de interrogación a noticias, discursos políticos o modas culturales, practicas la libertad mental que se originó en una época donde cuestionar la fe era un acto de extremo coraje. También emerge la dimensión emocional. La deconstrucción de creencias arraigadas suele venir acompañada de vacíos que generan miedo o nostalgia de certidumbres previas. Esa fase de contienda interna requiere atención compasiva. No reprimir la angustia ni aferrarse ciegamente a la duda, sino acoger ambas como parte de un proceso de crecimiento. ¿Qué recursos emocionales podrías emplear para sostener esa tensión? Tal vez prácticas de autoobservación que reconocen los miedos sin dejar que te dominen, conversaciones con personas de confianza que compartan el respeto por la libertad de pensamiento y que puedan acompañarte sin tratar de imponerte certezas. Esa red de apoyo, aunque no excluya el riesgo de incomprensión, ofrece un suelo donde germina la serenidad intelectual. Al mismo tiempo, la historia muestra que el aislamiento extremo de quienes cuestionan puede llevar al ensimismamiento o al escepticismo paralizante. Evitar ese extremo implica cultivar redes de intercambio que integren la crítica con la apertura a significados profundos, reconocer valor simbólico en narrativas antiguas sin aceptar sus pretensiones literales. Por ejemplo, entender relatos arquetípicos como metáforas de la condición humana, más que como relatos factuales que obligan a obediencia incondicional. ¿Cómo podrías reinterpretar mitos o tradiciones en tu contexto cultural para extraer enseñanzas útiles sin caer en la sumisión acrítica? Esa relectura consciente contribuye a un patrimonio simbólico vivo, adaptado a tu realidad reflexiva y autónoma.
Cuando examinas tu jornada diaria a la luz de esta herencia, notas gestos pequeños pero significativos, la manera en que seleccionas qué leer, a quién escuchar, cómo respondes en conversaciones acaloradas, qué tomas por sentado o qué cuestionas sin dudar. Cada decisión se convierte en un test de tu libertad mental. Respondes a impulsos condicionados o a reflexiones conscientes. Esa práctica demanda disciplina, pues a menudo la comodidad de la reacción automática prevalece. Sin embargo, al persistir en la autoindagación, fortalece tu capacidad de discernir estímulos que nutren tu crecimiento de aquellos que persiguen moldear tu conducta. Ese acto cotidiano de elección libre constituye la manifestación práctica más directa del legado de cuestionamiento originado en épocas donde desafiar la fe era un camino arduo y solitario. Más allá de la esfera personal, se despliega la implicación social. Al ejercer tu autonomía mental, influyes en tu entorno. Tus decisiones de consumo responsables, tu participación en debates con argumentos fundamentados, tu disposición a escuchar perspectivas diversas, crean un efecto multiplicador. Esa dinámica expande la red de pensamiento crítico, recordando la forma en que antiguos círculos de debate crearon corrientes de cambio. Hoy, esas redes se extienden globalmente en plataformas que permiten conectar a quienes buscan la verdad más allá de fronteras. Pero la conexión digital no es suficiente. Requiere un compromiso ético de comunicarnos con claridad, empatía y apertura. ¿Cómo eliges formular tus ideas para invitar en lugar de imponer? Para inspirar en vez de dividir. Esa elección refleja la manera en que el cuestionamiento se traduce en diálogo constructivo. Mientras recoges estas reflexiones, reconoce que el viaje no concluye. Cada vez que te preguntas ¿por qué creo esto? O ¿qué implicaciones tiene esta creencia en mi vida y en la de otros? Continúas la conversación iniciada siglos atrás. Esa continuidad, libre de divisiones visibles o capítulos explícitos, fluye como un río que atraviesa épocas. En tu experiencia contemporánea puede sentirse como una corriente subterránea que impulsa proyectos personales y sociales, iniciativas culturales, educacionales o comunitarias que valoran la investigación crítica y la cooperación basada en la comprensión mutua. Esa corriente, aunque invisible a primera vista, sostiene cambios duraderos. Una mentalidad de diálogo y adaptación es la base de sociedades capaces de enfrentar desafíos complejos. Quizá en algún momento surja la pregunta aguda: ¿y si esta libertad mental me lleva a una soledad insospechada al apartarme de tradiciones queridas? Esa tensión es real, pero la historia ofrece ejemplos de cómo recrear tradiciones desde la perspectiva reflexiva, reinterpretar rituales ancestrales para darles nuevos significados que no impliquen sumisión a crítica, sino celebración de valores compartidos elegidos conscientemente. Esa recreación es un acto creativo profundo. Se funda en comprender las raíces históricas y emocionales de las prácticas, para luego reconfigurarlas en armonía con tu autonomía. ¿Hasta qué punto te atreverías a reinventar símbolos o ceremonias para que resuenen con tu libertad mental y al mismo tiempo nutran vínculos comunitarios auténticos? En este flujo de exploración, cada idea histórica que emerges adquiere resonancia en la modernidad. Los mecanismos de control mental descritos en textos antiguos se revelan en algoritmos, en dinámicas de consumo, en discursos que apelan a miedos colectivos. Reconocer esa continuidad es vital para no subestimar el poder de la manipulación actual. Si un siglo XVII podía temer la heterodoxia, hoy se teme la disidencia digital que cuestiona narrativas dominantes. Esa analogía no busca alarmarte sin fundamento, sino empoderarte para aplicar el método de análisis racional. Indagar el origen de mensajes virales, confrontar testigos de cada versión, evaluar intereses detrás de campañas. Esa praxis de indagación demuestra que el legado de cuestionamiento de antaño
año se actualiza en tu día a día, y cuando surgen dudas o desánimo ante la complejidad, recuerda que la libertad mental no es un estado permanente, sino una práctica que requiere renovarse constantemente. A veces avanzarás con certeza provisional, otras veces sentirás el vértigo de la duda. Esa oscilación es saludable. Demuestra que no te aferras a dogmas rígidos, sino que mantienes viva la capacidad de revisar y ajustar tu entendimiento. ¿Cómo puedes sostener energías para esta práctica? Tal vez estableciendo momentos de silencio o escritura reflexiva, intercambiando impresiones con otros buscadores y aceptando que el camino no ofrece conclusiones definitivas, sino orientaciones que cambian con nueva información. En este trayecto, la pregunta ¿desde qué país y a qué hora nos miras? Cobra un sentido simbólico. Cada contexto cultural aporta matices a la experiencia de cuestionar. ¿Qué desafíos específicos encuentras en tu entorno particular? Tal vez en tu país haya tradiciones profundas que resultan difíciles de cuestionar, o influencias mediáticas muy potentes que moldean la opinión pública con estrategias sofisticadas. Reconocer esas particularidades enriquece el análisis. No se trata de aplicar una receta única, sino de adaptar el método reflexivo a tu realidad. Compartir en comentarios tu país y hora fomenta la conciencia de que, en distintos rincones, esta exploración adquiere formas diversas, pero todas nutren la misma corriente de libertad mental global. Cuando invitas a un amigo a sumarse a esta reflexión, no es un simple gesto de buena voluntad, es un acto de solidaridad intelectual. Al compartir, ofreces la posibilidad de que otros enfrenten sus propias certezas impuestas. Quizá esa persona descubra conexiones inesperadas entre su historia personal y las dinámicas de control que habitualmente pasan desapercibidas. Esa chispa de reconocimiento mutuo fortalece vínculos y crea comunidades de aprendizaje donde la pregunta constante, más que la respuesta definitiva, es el valor central. En este texto, sin divisiones explícitas ni bullet points, el flujo narrativo busca sumergirte en una atmósfera de reflexión intensa. Imagina que cada párrafo es un espejo en el que descubres facetas de tu mente condicionada y potencialmente liberada. Las preguntas retóricas que aquí surgen no son retóricas vacías, sino invitaciones a activar tu participación interna. ¿Qué verdad oculta podrías desenterrar en tu historia personal? ¿Qué creencia heredada te define sin que la hayas cuestionado? ¿Qué temores emergen ante la posibilidad de dejar de aferrarte a esas creencias? ¿Cómo podrías transformar esos miedos en combustible para tu autonomía? Cada interrogante es una llave que abre puertas a territorios de pensamiento que quizá hasta ahora has evitado. El paso siguiente es mantener viva esta conversación interior en el tiempo. Los ecos de estas reflexiones aparecerán cuando leas noticias, cuando converses con familiares, cuando enfrentes dilemas éticos en la vida laboral o personal. La práctica de cuestionar no es un evento puntual, sino un hábito continuo que requiere presencia mental, detenerse ante un estímulo, evaluar su origen y propósito, decidir con base en comprensión en lugar de impulso. Esa disciplina forja la resistencia contra el control mental contemporáneo. De igual forma que en épocas pasadas, la reflexión rigurosa sostuvo la libertad intelectual frente a censuras más explícitas. Al finalizar este largo viaje narrativo, no hallarás un final cerrado, sino un espacio abierto, la sensación de comenzar una etapa de exploración personal que dura toda la vida. Esa conclusión abierta es intencional. Subraya que la libertad mental no se conquista de una vez, sino que se cultiva en cada momento de duda y descubrimiento. Y al compartir este contenido, al comentar tu país y hora, al invitar a un amigo, participas en la construcción de una red de espíritus críticos que, conectados a través de diferentes usos horarios, continúan la tradición de cuestionar la fe crítica y los mecanismos de control que adopten formas nuevas.
que esta inmersión profunda sea solo el inicio de una práctica constante. Cuestionar, reflexionar, compartir y reinventar tus convicciones con la fuerza del conocimiento y la responsabilidad hacia ti mismo y hacia los demás.